hable, Señor, nos haga reflexionar, nos transforme, nos cambie, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Si no me equivoco, fue el día domingo que empezamos este tema. Realmente el tema es descalificados en la carrera. Y entonces comenzamos a ver quiénes son los que salen descalificados. Y la palabra del Señor aquí en 1 Corintios capítulo 9 verso 27 dice el apóstol Pablo: sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Entonces Pablo está hablando y él está diciendo: no va a ser que yo, que he servido, que he dirigido la iglesia, que pastoreo, que predico, vaya a ser descalificado y que los demás sí sean calificados, ¿verdad? Entonces tanto el pueblo como los pastores corremos ese riesgo. Todos corremos el peligro de ser descalificados. Entonces por eso tenemos que esforzarnos para no ser descalificados en la carrera. Vamos en una carrera, la vida cristiana es una carrera, y entonces vimos que hay peligros que pueden hacer que nos descalifiquen. Y entonces dice 1 Corintios 9, 26, solo estoy haciendo un repaso, hermanos, porque esto lo vimos el domingo. Dice: por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire. Entonces vimos que la primera, podríamos decir, la primera causa para ser descalificados es correr sin tener una meta. Tenemos que tener bien claro cuál es nuestra meta. Y si no sabemos a dónde vamos, no vamos a avanzar. Hace algún tiempo vimos con la pastora una película de una carrera creo que eran 90 kilómetros. Y entonces realmente decía: ¿quién va a aguantar correr 90 kilómetros? Pero no lo hicieron en un día, creo que lo hicieron en 2, 3 días. Y entonces empezaron a correr y salía un anciano ahí. Y él decía, bueno, lo entrevistaban a él porque era un señor ya de unos 90 años. Y le dicen: ¿y usted por qué corre? Si usted no va a ganar. Entonces él decía: no, yo lo que quiero es correr. Lo que quiero es, pero él todavía decía: yo quiero llegar a la meta, no importa cuándo. Y entonces varios corrieron de la misma manera, ¿verdad? Aquellos que corrían, se quedaban, se entretenían en cualquier cosa, pasaban a comprar, pasaban a comer, se quedaban en un hotel, al otro día iban a correr. Tenían una meta, sabían cuál era su destino, pero es como decir: cuando pueda voy a llegar. Y pero el Señor no nos da esa opción. Tenemos que correr. Hay un tiempo límite y tenemos que llegar a la meta. La pregunta es: ¿cuál es la meta? Entonces eso lo platicamos el domingo, y solo les voy a presentar un cuadro acá, porque vimos en cada uno de estos. Por ejemplo, el primer obstáculo es correr sin meta. ¿Cuál es la meta? Primera Tesalonicenses 4:17 nos dice que la meta es ser arrebatados. Esa debe ser nuestra meta. O sea, no puedo decir, como decía esta gente: voy a correr despacio, me entretengo en otras cosas, la cosa es llegar a la meta. No, porque cuando el Señor venga, se acabó el tiempo. Entonces nosotros tenemos que llegar a la meta y llegar antes de esa fecha, estar preparados para esa fecha. Entonces tenemos una meta, y la meta debe ser el arrepentimiento. El arrebatamiento. Si nuestra meta es ser arrebatados, ¿cómo logramos entonces? Porque si corremos sin meta, no vamos a un punto fijo. Pero ¿cómo hacemos para tener bien clara la meta? Para no desviarnos de la meta. Entonces
Ahí di algunas 7 cosas, siete versículos o siete razones para permanecer dentro de la meta. Y una de ellas es que tenemos que llegar a conformar o a tener la forma de la imagen de Cristo. Ya no voy a dar versos porque si no me atraso, pero la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que alcanzar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Como segundo punto sería tener bien clara la meta, saber a dónde vamos y que no tenemos tiempo para perder. El tercer punto es permanecer en santidad. Si nosotros dejamos de buscar la santidad, nos perdemos la meta, ya no llegamos a la meta. El otro punto sería crecer en gracia. Yo expliqué esto de esta manera. Nosotros tenemos que ir creciendo en nuestra vida espiritual. No podemos permanecer siempre lo mismo, sino que tenemos que ir avanzando, cada día ir madurando más. Tenemos que andar como Jesús anduvo. Si queremos permanecer en la meta, si queremos alcanzar la meta, si queremos tener una meta bien clara, tenemos que andar como Jesús anduvo. Y entonces hay muchas cosas que tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que amar a Dios, y leía un pasaje ahí que decía: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y por último, sé que hay mucho más, hermanos, yo solo les di algunos puntos importantes ahí. Amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, estos puntos es para poder correr con una meta. Tenemos que tener bien clara esa meta. Ahora, el número 2. ¿Por qué somos descalificados? O sea, ¿qué tenemos que hacer para no ser descalificados? Entonces el punto 2 es: nos descalifican porque hay estorbos. Entonces dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5 verso 7: vosotros corríais bien. Dice el apóstol Pablo a la iglesia que está en Gálatas. Dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esa palabra estorbo es la palabra en copto, y esta palabra se puede traducir como cortar dentro. ¿Quién te cortó desde adentro para que no pudieras alcanzar la meta? Es impedir, detener, estorbar, molestar, arrancar, hacer retroceder. Entonces este verso que dice ahí: ustedes corrían bien, pero ¿quién los estorbó para no obedecer a la verdad? En la Biblia Jerusalén versión 76 dice: comenzasteis bien vuestra carrera. ¿Quién os puso obstáculo para no seguir a la verdad? En la Biblia de las Américas dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer a la verdad? Y tengo otra versión todavía, la versión Kadosh. Dice: ustedes estaban corriendo bien la carrera. ¿No será que el Señor nos está hablando a nosotros y nos está diciendo: ustedes iban bien? ¿Quién los ha detenido para no seguir la verdad? Y hermanos, esto todos dicen quién te estorbó, quién te detuvo, habría otra versión que decía quién te desvió para no seguir la verdad. O sea, tenemos la verdad, tenemos la palabra, pero de repente viene alguien y nos dice: ¿para qué estás haciendo así? ¿Por qué sos así? Hazlo de esta manera. Y nosotros podemos caer fácilmente. Entonces nosotros tenemos que seguir la palabra y ver qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Dice la palabra que nosotros tenemos que escudriñar para conocer cuál es la voluntad de Dios y hacerla. Entonces lo que tenemos que hacer es averiguar cuál será la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que a Dios le agrada. Y entonces yo quiero que veamos algunos estorbos que pueden detener nuestro caminar, que pueden detener nuestra carrera y que nos van a hacer quedar descalificados. Entonces, por ejemplo, Hebreos capítulo 12 verso 1 dice: por tanto,
puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Estoy tratando de hablar, hermanos, pero me cuesta un poco. No se me vayan a dormir porque tengo el tono así muy parejo, ¿verdad? Pero no puedo de otra forma. Miren, imaginémonos, vamos en una carrera. Estamos en una competencia. Y si yo decido ponerme una mochila y en esa mochila cargar piedras, entonces voy a correr, pero me van a ganar los demás. Eso está bien hacerlo, pero cuando estoy entrenando, para que el día de la carrera me quito el peso, me quito la mochila y salgo corriendo, porque estoy acostumbrado a cargar peso, y cuando ya no cargo peso salgo rápido. Entonces eso es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, tenemos una gran carrera que hacer. Hay testigos que nos están viendo y nos están esperando, que ellos desean que nosotros ganemos la carrera. Pero entonces quítate ese peso, quítate el peso para poder correr. Pero ¿cuál es ese peso? Y entonces dice ahí, despojémonos también de todo peso y del pecado. Quiere decir que si alguien está en pecado, no va a llegar a la meta. ¿Cuál es la meta, hermanos? El arrebatamiento. Si nosotros no dejamos el pecado, ay, pero si no es un pecado grande, es un pecado chiquito. Para el Señor no hay pecado grande ni hay pecado pequeño. Pecado es pecado. Entonces tenemos que quitarnos todo pecado para poder correr y no ser descalificados. Primer punto sería ese. Entonces, ¿cuál es el obstáculo? ¿Cuál es el estorbo que no nos deja llegar a la meta? Sería el pecado. Hebreos capítulo 11, verso 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Queremos llegar a la meta, tenemos que agradar a Dios. Solo el que agrada a Dios puede llegar a la meta. Entonces dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, es necesario que el que corra la carrera, si quieren verlo, es necesario que el que va rumbo a la meta, que es el arrebatamiento, crea que Él existe. Y yo creo que hasta ese punto todos estamos bien. ¿Habrá alguno aquí que no cree que existe Dios? Si no, no estuviéramos aquí, ¿verdad? Creemos en Dios, sabemos que Él existe, pero también su palabra dice, aún los demonios creen y tiemblan. Entonces creer en Dios no es suficiente. Entonces, ¿qué más dice? Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Lo que otro que hay que creer es que Él es remunerador de los que le buscan. ¿Qué significa eso, hermanos? No se mira lo que hice, ¿verdad? Qué bueno. Vamos a cambiar. Entonces dice acá, Él es remunerador ¿de quiénes? De los que le buscan. Entonces creemos que Dios existe. Eso lo tenemos bien claro. Pero es necesario, dice la palabra, que los que le buscan, aquí estamos buscándole, que los que le buscan crean que Él es remunerador. ¿Con qué otra palabra podemos cambiar esa palabra remunerador? Galardonador. Con esta creo que la entendemos mejor. Él nos da premios, Él nos da recompensas, Él nos da galardones solo por el hecho de que tú estás aquí hoy. Ya hay una recompensa que el Señor ha dispuesto para ti. Porque eso dice, pero nosotros tenemos que creer que es así.
Nosotros tenemos que creer que si nosotros venimos a buscar a Dios, Dios nos va a dar una recompensa. Pero, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? Griten, hermanos, porque soy sordo. ¿Cuál es la meta? Arrebatamiento. El arrebatamiento es una recompensa, es una remuneración. Entonces, aquí lo que está dejando bien claro es: tienes que creer que hay arrebatamiento. Hay más cosas, pues. Hay más cosas, no solo eso, pero hoy estamos viendo eso. Hoy nuestra meta es obtener esa recompensa del arrebatamiento. Entonces tú tienes que creer que en la carrera que llevas te van a dar el arrebatamiento. Pero entonces, hermanos, eso no les leí hoy el verso a eso, pero lo leí el domingo. El apóstol Pablo dice: porque todo el que compite en una carrera se abstiene de muchas cosas, o se abstiene de todo, decía, a fin de poder ganar el premio. Y entonces decía: no todo el que corre va a ganar el premio, solo uno. Entonces a nosotros el Señor nos da la oportunidad de que todo el que llene los requisitos va a ganar el premio. Pero hay que correr, hay que ser disciplinado, hay requisitos, hermanos. Entonces acá es la fe. Sin fe, imagínense, estamos corriendo y yo digo: soy cristiano, voy a la iglesia, pero quiero ganar la salvación. La salvación no se puede ganar, para empezar. La salvación nos la regalaron. ¿Qué diferencia hay entonces entre la salvación y el arrebatamiento? Es que salvos es por haber recibido a Cristo en tu corazón, ya eres salvo. ¿Para qué sirve el arrebatamiento? ¿Para qué me saco yo? Bueno, para que lo comprendamos bien. Si el arrebatamiento es un premio y la salvación es gratis, entonces del momento que yo le entregué mi vida al Señor, Él me dio la salvación, ya soy salvo. Pero el Señor dice: ahora te voy a empezar a dar premios, porque yo quiero que tengas mucho más que la salvación. Y entonces el Señor dice: bueno, hay una tribulación, hay un juicio para el mundo, hay una tribulación, pero el que corra la carrera y gane la carrera, lo voy a sacar de esa tribulación, no voy a permitir que se quede. Eso es uno de los puntos de lo que es el arrebatamiento. No nos vamos a quedar en la tribulación, vamos a participar de las bodas del Cordero. Eso es otra cosa. Entonces el Señor no quiere que nos quedemos aquí, no quiere que simplemente tengamos la salvación. Él quiere recompensarnos, pero para eso nosotros tenemos que creer que Dios existe, creer que Él nos está ofreciendo esos galardones, esas recompensas. Y entonces dice la palabra, dice que el Señor viene y su recompensa con Él. Eso lo dice la palabra. El Señor trae su recompensa. Ustedes pueden buscar ahí Isaías, en la Biblia de las Américas, Isaías capítulo 40, verso 10, dice, parafraseando, dice que el Señor viene y trae su recompensa. Mejor lo busco porque son dos palabritas ahí que tenemos que tenerlas así bien claras. Isaías capítulo 40, vamos a ver. Ya ni encuentro Isaías. 40:10. Debemos ver en la Biblia de las Américas. He aquí, el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él. He aquí, con él está su galardón, arrebatamiento. Y delante de él, eso es ahora, este tiempo, antes del arrebatamiento, y delante de él su recompensa.
¿Qué significa eso, hermano? Que si nosotros le somos fieles ahorita, si nosotros creemos que Dios es galardonador de los que le buscan, entonces Él está diciendo: yo les voy a dar un galardón cuando yo venga. Cuando Él venga en las nubes, va a traer galardones para nosotros. Pero mientras tanto, ya adelantó recompensas. Entonces el Señor quiere que disfrutemos allá, pero también quiere que disfrutemos acá. Por ejemplo, cuando uno ofrenda, ya que Juan habló ahí de las ofrendas, cuando uno da su ofrenda, dice, da su ofrenda, da su diezmo, dice: haceos tesoros en los cielos. ¿Cuándo voy a usar esos tesoros en los cielos? Cuando me vaya para allá con Él. Pero entonces dice, por ejemplo, con el diezmo dice: y te abriré las ventanas de los cielos y te bendeciré, te daré hasta que sobreabunde. ¿Cuándo es esto? Eso es ahora. Entonces Dios nos da bendiciones futuras y bendiciones presentes. Entonces hay otro pasaje en Lucas, recuerdo haberlo visto, pero no lo tengo ahorita. De todos modos, es otro harina de otro costal. Porque el Señor dice, les voy a dar una idea para que lo busquen. Porque el Señor está hablando con sus discípulos y creo que lo vamos a encontrar más adelante. Pero vamos a ver, dice el Señor: cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Porque le dijo al rico, porque el rico llega a preguntarle: ¿qué haré para heredar el reino de los cielos? Y el Señor le dice al rico: bueno, ahí está la palabra, ahí están los mandamientos. Y entonces le dice al rico: yo todo eso ya lo cumplí. Entonces Jesús le dice: una cosa te falta. Vende lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Y entonces dice que el rico se puso triste porque tenía muchas posesiones y entonces se fue. Entonces Jesús dijo: cuán difícil es para los ricos entrar al reino de los cielos. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja. La cosa es que entonces sus discípulos le dicen: Señor, y entonces, ¿qué haremos para heredar el reino de los cielos? Nosotros hemos dejado casa, nosotros hemos dejado padres, nosotros dejamos todo, Señor, le dicen los discípulos. Entonces Jesús les dice: les aseguro que todo aquel que haya dejado casa, terreno, todo, recibirá recompensa aquí y allá arriba. No sé si alguien ya lo encontró. Allá la pastora, por favor. Es que el Señor no simplemente nos está ofreciendo recompensas allá arriba. Él quiere que las tengamos allá, pero que también las disfrutemos aquí abajo. Amén. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Es en Mateo capítulo 19, versículo 23, y como título tiene: peligro de las riquezas. Y Jesús dijo a sus discípulos: en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Versículo 24: y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. No, más adelante, donde sus discípulos le preguntan: Señor, nosotros dejamos todo. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían: entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos, les dijo: para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Y Jesús les dijo: en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Hay que es lo mismo, hay que buscarlo en Lucas.
En Lucas está claro, y entonces en Lucas el Señor les dice, les aseguro bueno, que van a recibir allá arriba y aquí. Lucas 19. Si lo encuentras me avisas. Pero yo quiero avanzar. Vamos a ver, entonces acá, sin fe es imposible agradar a Dios. Estorbo, falta de fe. Estorbo, el pecado. ¿Qué otro estorbo hay? Lucas capítulo 9, verso 62. Pero Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Gracias, hija. Entonces ahí estaba. ¿Qué pasó? No sé qué pasa, pero cuando le doy acá se descompone. Ahí está. Gracias, gracias. No quería. Bueno, pero Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué significa esto, hermano? Nadie que después que ha decidido seguir al Señor le da la espalda es apto para el reino de Dios. Nadie que decide seguir al Señor, pero como que se arrepiente. Por ejemplo, ¿se recuerdan la esposa de Lot? El Señor, el ángel les habla claro, les dice: corran, váyanse a aquel monte y no volteen la mirada. Corran, porque si no el fuego los alcanzará, la destrucción los alcanzará. Y entonces agarra Lot a su esposa, a sus hijas, y empiezan a correr, y el fuego empieza a caer. Pero en el camino la esposa voltea a ver. No es simplemente que volteó la mirada, se lamentó de lo que estaba dejando allá. Entonces eso de lamentarse es como decir: bueno, ahora estoy sirviendo al Señor, pero ay, qué tiempos aquellos cuando me iba de parranda. Ay, qué tiempos aquellos, lamentando el pecado que dejó. Nadie que poniendo la mano en el arado, es que esto tiene su consecuencia, porque poner la mano en el arado hay que ver bien que el arado vaya bien vertical. Un poquito se ladea y se pierde, ya no funciona. Entonces tiene que llevar puesta la mirada. Pero si va así con el arado y voltea a ver porque se lamenta de lo que quedó ahí atrás, el arado se tuerce, entonces ya no funciona. Entonces el Señor dice: no sean como, parafraseándolo, no sean como los israelitas, que los saqué de Egipto, los llevé por el desierto, y cuando iban por el desierto empezaron a decir: ay, lamentamos los ajos, las cebollas, los melones, los puerros. Yo no digo yo, ¿quién va a estar lamentando los ajos y las cebollas? Pero ni en ceviche, dice. No, en ceviche sí es rico, pero así, hermanos. Entonces ellos lamentaban, ellos querían volver a esclavitud. Entonces el Señor nos ha hecho libres a nosotros, libres de la esclavitud del pecado. Pero querer volver al pecado, hay varios contextos de ese pasaje. Por ejemplo, aquel pasaje que dice: como el perro vuelve a su vómito,
O sea, no seamos como el perro que vuelve a su vómito. Ya vamos avanzando, pero de repente, ay, regreso. Qué cochinada, ¿va? O como la cerda lavada vuelve al lodo. Entonces, hermano, si ya decidimos seguir a Cristo, sigámoslo, pero de verdad, no a medias. Entonces, otro obstáculo sería acá volver la mirada atrás, pero con intención de regresar, de lamentar lo que se quedó allá atrás. Dice la palabra en 2 Corintios capítulo 5 verso 17: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas se quedaron atrás, déjalas ahí. No vuelvas a las cosas viejas, no vuelvas al pecado, no vuelvas a esas cosas que ya no debemos de estar recordando. Primera de Corintios capítulo 5 verso 9 dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. Voy a seguir leyendo. Dice: o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Miren, Pablo les escribe una carta y les dice: miren, no se junten con los idólatras, con los avaros, con los fornicarios, con los ladrones, con los borrachos. Y entonces como que entendieron mal lo que Pablo les dijo. Entonces, no nos podemos juntar entonces híjole, yo tengo un primo que es borracho. Yo en el trabajo hay uno que es fornicario, y en la tienda hay uno que es adúltero, y entonces no me puedo juntar con ellos. Entonces Pablo les explica y les dice: no que no se puedan juntar directamente con ellos, dice no absolutamente con ellos. Entonces explica en el verso 11: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Entonces no es que la gente, o sea, por eso dice Pablo, entonces si les estuviera diciendo que con la gente de afuera, que sea borracha, que sea adúltera, no se junten, entonces tendrían que salirse del mundo, porque en el mundo abunda eso. Está diciendo grupo específico, pasémoslo más cerca, con la gente de la iglesia. Ahí sí, hermanos, está tremendo. Vamos a ver: fornicario, avaro, cualquiera diría idólatra. Eso no hay aquí en la iglesia. Si nos ponemos a estudiar más, por ejemplo, en el primer libro de Samuel, no me pidan capítulo ni versículo, pero Saúl desobedece la orden que Dios le dio. Y entonces llega Samuel y le da una buena regañada. Y entonces le dice: porque el pecado de adivinación es iniquidad, la desobediencia es igual que idolatría. ¿Habrá algún desobediente aquí? Pregunto nada más: ¿habrá algún desobediente? ¿Alguna vez te han dado una orden y tú decides hacerlo como se te da la gana? Porque si así pasó, hay idolatría.
Maldiciente. ¿Qué es eso de maldiciente? Dice mal. ¿Alguna vez? No, a ustedes no. ¿Alguna vez le dijiste a alguien, es que sos bien tonto? Va, pues sos bien bruto. Peor aún, hermanos. ¿Habrá alguien aquí que dice malas palabras? Cuando estás enojado. Cuando le diste una patada con el dedo gordo a la cama. Alguno se levantó en la noche y por no asustar a los demás no encendió la luz. Bajó el pie, puso el pie sobre el perro y el perro lo mordió. ¿Qué fue lo primero que dijo? Fuera de mi vista, inmundo animal. No, no dijeron así. ¿Qué dijeron? Entonces, hermanos, a veces somos maldicientes. Ahí está vieja. ¿Ya viste quién está allá? Esa vieja cochina, dice. ¿No lo han escuchado, hermano? Entonces tengamos cuidado, porque entonces aquí está hablando maldiciente o borracho o ladrón. Ah, la gran. Miren, tengamos cuidado con eso de ladrón. Se han perdido velos. ¿Por qué se pierden los velos? Dígame usted, ¿por qué se pierden los velos? Porque hay ladrones. No es por otra razón. Ay, alguien dejó su velo aquí. Ay, ¿de quién será? Ay, de aquí a que averigüe de quién es. Y yo necesito un rojo. Su culpa, porque ¿por qué lo dejó olvidado? Pues no, hermanos. Entonces dice la palabra: con ese no te juntes, no comas con él. La pregunta es: ¿podríamos comer todos juntos hoy? Está tremendo, va. Va. Dice Primera de Corintios capítulo 15 verso 33: no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, ¿por qué Pablo dice: si hay algún mentiroso, si hay algún borracho, si hay algún ladrón, si hay algún fornicario, si hay algún adúltero dentro de la iglesia, con ese no te juntes? ¿Por qué lo dice Pablo? Porque te vas a volver igual. Si hay algún chismoso, si hay algún murmurador, con ese no te juntes, porque vas a terminar murmurando. Por eso debemos de tener cuidado, mis hermanos. Bueno, Primera de Timoteo capítulo 6 verso 10. ¿Cuál era el número 5, hermanos? Es que ya no lo dije, solo leí los versos. Vamos a ver, o me adelanté. No, hermanos, yo me adelanté.
íbamos acá, que nadie que pone su mano en el arado y mira atrás. Entonces, el que mira atrás, ese es un obstáculo, hermano. Pero ya no les leí Mateo capítulo 13, verso 22. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Haciendo un paréntesis, ¿encontraron el pasaje de Lucas que les dije? No. Allá lo tiene la pastora. Amén. Lucas capítulo 18, versículo 22 y 24. Cuando Jesús oyó esto, le dijo: te falta todavía una cosa, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Pero al oír esto se puso muy triste, pues era sumamente rico. ¿Está bien ahí? Sí, pero más adelante está. Cuando sus discípulos le dicen: maestro o señor, nosotros hemos dejado todo. Es el versículo 28 y dice: y Pedro dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué dice después? Entonces él les dijo: en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padres o hijos por la causa del reino de Dios, Sigue. que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Ahí está. No hay nadie que haya dejado casa y cualquier cosa que no reciba. Yo recuerdo haber leído una versión que decía 100 veces. Ahí decía muchas veces. Pero hay una versión que dice: no hay nadie que haya dejado algo y que no reciba en esta vida 100 veces más y allá en el siglo venidero. O sea, buscamos las riquezas del siglo venidero, pero cuando hacemos algo, el Señor nos recompensa también aquí en la tierra. Amén. Y dice muchas veces o 100 veces más. Entonces por eso la palabra dice: aunque le des un vaso de agua a alguien, eso tiene recompensa. Entonces la palabra dice: si tú crees que Dios es galardonador o que es recompensador de los que le buscan. Y por eso quería este verso, porque es necesario que lo veamos de esa manera. Dios recompensa cuando le buscamos. Si le buscamos, Dios nos da recompensa aquí, ahora y también allá en el siglo venidero. Doble recompensa. Y entonces por eso leímos Isaías 40:10, que decía que Él viene, que su galardón trae con Él, y delante de Él en este tiempo su recompensa. Así que, perdón por la interrupción, pero ahí estamos. Ahora Mateo 13:22 dice que aquel en quien se sembró la semilla entre los espinos, este es el que oye la palabra. Entonces aquí estamos nosotros oyendo la palabra. La semilla se está sembrando en nosotros. Pero dice: mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. ¿Quiénes son esos? ¿Cuál es el obstáculo aquí? O sea, la meta es ser arrebatados, pero hay obstáculos que no nos dejan llegar a la meta. ¿Cuál es el obstáculo aquí? Los afanes, las preocupaciones.
¿Cuánta gente dice no voy a ir a la iglesia porque estoy preocupado por... Y se preocupa por... Miren, hermano, es normal que te preocupes por los pagos que hay que hacer. Es normal que te preocupes. Pero el Señor dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Estoy hablando Mateo 6:25, creo yo, donde dice, habla de ropa, comida, techo. Y entonces en el 33 dice, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, comida, bebida, techo, todo lo que venga de más, vendrá por añadidura. Pero muchas veces nos ponemos a buscar las añadiduras y dejamos lo principal. Entonces busquemos primero a Dios. Pero cuando algo dice primero, eso no elimina todo lo demás. Primero es hacer primero esto y después puedes hacer lo otro. Tienes derecho a trabajar, a buscar otras cosas, pero primero busca a Dios, primero lo espiritual. Entonces el número 4 serían los afanes de esta vida. Santiago capítulo 4 verso 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Este verso del que se me había olvidado leer, hermano, me había adelantado, porque ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, aquí es, ¿te haces amigo del mundo o amigo de Dios? Si te haces amigo del mundo, eres enemigo de Dios. Y por eso Pablo escribió ahí, por eso no entendíamos esto. Pablo escribió pasémoslo a palabras más simples, con los que practican el pecado y se dicen ser cristianos, con esos no te juntes. Porque si te haces amigo de ellos, no está hablando de la gente de afuera, está hablando de la gente de aquí adentro. Si te haces amigo de ellos, ellos son amigos del mundo y te van a arrastrar a ti a dejar las cosas de Dios por la amistad con el mundo. Y entonces por eso decía 1 Corintios 15:33: no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No te hagas amigo del mundo, porque eso es un obstáculo para llegar a la meta. 1 Timoteo capítulo 6 verso 10: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Esto podría ir amarrado con el anterior, pero lo vamos a dejar aparte. Es el amor al dinero. El amor al dinero hace que nos desviemos de la meta. Por el amor al dinero, mucha gente deja de alcanzar la meta. Entonces, tengamos cuidado, hermano. Miren, el dinero ¿sirve o no sirve? Es necesario. No sirve. Yo no estoy diciendo que el dinero ya no lo uses. Hay que trabajar, hay que esforzarse. Pero para eso el Señor dejó reglas básicas financieras.
El antídoto para quitar el amor al dinero es el diezmo. Cuando tú das tu diezmo, estás diciendo: Señor, tú eres el que me das, tú eres el que me sostienes, tú eres, o sea, es decir, yo no dependo del dinero, yo dependo de ti, Señor. Tú eres mi sustentador. Pero cuando dejamos de diezmar, estamos diciendo, tal vez no lo decimos con nuestra boca, pero lo decimos con nuestros actos: si yo no trabajo, no como. Si yo no trabajo, no gano. Sí, pero al final el Señor es el que te provee. Él es tu proveedor. No amemos el dinero, amemos a Dios, que nos puede proveer de todo lo que necesitamos. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Porque podemos tener un buen trabajo, hermanos. Podemos tener un buen trabajo, pero Dios puede cambiar eso en cualquier momento. Entonces mejor que sea Dios tu proveedor. Y entonces cuando tú honras a Dios, hermanos, hay mucha palabra para eso. Honra al Señor con tus bienes, y tus lagares rebosarán de mosto. O sea, el Señor dice: dame a mí primero y yo te voy a sostener. Pero muchas veces queremos hacerlo al revés, y entonces es cuando viene el amor al dinero. Y el amor al dinero es lo que nos hace perder la meta. Aquí podríamos leer otra vez lo que leímos en Lucas, el joven rico. Llega el joven rico donde el Señor y le dice: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Conoces los mandamientos? Ya lo he guardado, Señor. Vende lo que tienes. Fíjense bien lo que dice ahí: vende lo que tienes y da a los pobres. ¿Cuánto tenía que dar? ¿Cuánto tenía que dar? El Señor no le dijo que lo diera todo. Vende y da. No le dijo: vende todo y dalo todo. Lo que quiero es tu disposición. Pero el rico dijo: no puedo hacer eso. No puedo soltar mi dinero. Se aferró al dinero y perdió su salvación. Entonces es cuando Jesús dijo: si alguien me sigue y deja cualquier cosa que deje, aquí recibirá 100 veces más de lo que dejó, y allá en los cielos también tendrá su recompensa. Entonces, último punto, hermanos. Ya vimos, el amor al dinero nos desvía. Proverbios 16:18: delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez de espíritu. El orgullo puede hacer que perdamos la meta del arrebatamiento. Humillaos pues delante de la poderosa mano de Dios, bajo la poderosa mano de Dios. Humillémonos con humildad, vamos a ser arrebatados. ¿Se recuerdan, mis hermanos, cuáles fueron los puntos? Bueno, me faltó uno. Se los digo así rapidito. 2 Timoteo capítulo 2 verso 5: y también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo a las reglas. El que va en la carrera para ser arrebatado no será arrebatado si no sigue las instrucciones de la palabra. Entonces, en resumen, los estorbos. Miren, ¿cuál era el primer punto?
que no lo vimos hoy, pero lo repasamos. ¿Cuál es lo primero que hace que perdamos la recompensa del arrebatamiento? ¿Por qué no llega? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos hace perder el arrebatamiento? ¿Correr cómo? Perdieron el examen, hermano. Correr sin meta. Primer punto es por no tener una meta. Entonces tenemos que correr sabiendo que hay una meta, el arrebatamiento. Va. Segundo punto, ¿por qué podemos ser descalificados? Porque hay estorbos. ¿Cuáles son esos estorbos? Entre tantos, el pecado, la falta de fe, volver atrás, los afanes de esta vida, la amistad con el mundo, el amor al dinero y el orgullo. Si Dios permite, continuamos este tema. Si el Señor ya no lo permite, no lo continuamos, pero que seamos todos arrebatados. Amén. Gloria a Dios. Así que les recuerdo, los esperamos el próximo domingo a las 9 de la mañana. Quiero pedirles un favor, mis hermanos. Algunos se recuerdan que tenemos una aplicación de la iglesia donde aparecen los nombres de ustedes. Hay algunos que no están todavía. Aquí hay ¿cómo se llama eso? Un IQ, un QR. Ahí hay un QR que lo pueden escanear y ahí les aparecen para rellenar les aparece un formulario para llenar sus datos. Así que mi hermanita que acaba de recibir cobertura, escaneas eso y ahí te va a dar un formulario para llenarlo. Esto es importante para nosotros. Tal vez para ustedes no lo ven como importante, pero para nosotros como pastores sí es muy importante, porque ahí tenemos los datos más completos de cada uno de ustedes y necesito tenerlos, mis hermanos. Así que el que no ha llenado ese formulario, hágame el favor de llenarlo. Solo escanea eso y le aparece el formulario. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor. Gracias, papito. Quiero darte las gracias, Señor, porque habilitaste mi garganta para poder predicar tu buena palabra. Gracias, Señor, gracias, papito. Sella esta palabra, sella esta enseñanza, esta ministración, Señor, en cada uno de nosotros, y que esa palabra se haga rema, se haga vida en nuestro corazón, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová tenga misericordia de ti, te dé paz, te dé salud, te dé mucha abundancia. Ahora, un anuncio, mis hermanos, y esto es para toda la iglesia. ¿Qué hay mañana, hermano? Tamales van a decir. No, ¿qué hay el sábado?